Hemos titulado ¿Qué son los proyectos de investigación en yacimientos no convencionales? ¿Qué es SUA Energy? Actualmente soy el vicepresidente técnico de SUA Energy. Es una fundación sin ánimo de lucro en la cual generamos soluciones de diversificación energética y propendemos por el desarrollo en armonía con la naturaleza. Ya de pronto podemos darles algunas indicaciones. La letra menuda no traten de leerla. Básicamente yo soy ingeniero civil, graduado de la Universidad Militar. Tengo una maestría en geofísica y tengo un doctorado en geología de la maestría de Colorado School of Mines. El doctorado es de South Carolina. Durante los últimos 12 años de mi vida los he dedicado a los yacimientos no convencionales. Primero, en la investigación como líder del grupo de estudios regionales de Ecopetrol, donde estudiamos todas las cuencas colombianas, las ranqueamos, y a partir del 2011 fui el líder que estructuró y dio la proyección del grupo que investigó los yacimientos no convencionales en Ecopetrol. Desde entonces, con profesionales muy valiosos, pudimos perforar 7 pozos estratigráficos, corazonar más de 7.000 pies de roca, ranquear las cuencas y llegar a parte de lo que vamos a ver. Vamos a la agenda. Básicamente vamos a empezar con la introducción corta. ¿Qué es un piloto? Casos análogos y proceso de yacimientos no convencionales. Los proyectos piloto de investigación integral y el decreto 328 del 2020. Y al final una propuesta de avance de un piloto para Colombia. Básicamente, ¿qué es un piloto? Bueno, a un piloto llegamos después de que tenemos una idea y queremos hacer una prueba de concepto, es decir, una demostración teórica para comprobar que los conceptos son viables en el mundo real. Generalmente iniciamos con un prototipo, que es una versión temprana con un número limitado de características. Pongamos, por ejemplo, aquí que usted quiere probar una nueva variedad de cacao. Entonces, usted coge un lote pequeño, trae de pronto una variedad ecuatoriana y siembra un lote pequeño. En el otro lote trae una variedad de San Vicente de Chucurí y así sucesivamente. Usted no empieza con grandes cantidades de hectáreas sembradas, sino que usted va probando las diferentes especies, prueba diferentes fertilizantes y todo lo demás hasta llegar a un prototipo que le satisface. Y eso básicamente sería un piloto. Un piloto, de la definición, es una etapa dentro de un proyecto que permite moverse del concepto teórico de la oficina al campo o al desarrollo práctico. El piloto es la primera versión de producción de un concepto o proceso. Un par de definiciones, yo sé que está un poco largo, pero se las voy a leer. Estas vienen del decreto 328 del 20 de febrero del 2020. Van a encontrar que son un poco diferentes a lo que traíamos. Yacimientos no convencionales son aquellos que se caracterizan por tener una baja permeabilidad primaria y que se les debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro. Entre ellos se incluyen gas y petróleo lutitas, carbonatos apretados, gas metano asociado a los mantos de carbón, o sea, el CBM, las arenas apretadas y las arenas bituminosas. En Estados Unidos se maneja mucho el concepto del tight gas, tight shale. Entonces, por tight, ellos también entienden no solo el shale gas, el shale oil, sino también las arenas apretadas. Fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal, un poquito largo este nombre. Técnica utilizada en la extracción de gas o petróleo de yacimientos no convencionales, mediante la cual se inyecta en una o varias etapas un fluido compuesto por agua, propante y aditivos a presiones controladas con el objeto de generar canales que faciliten el flujo de fluidos de la formación productora al pozo horizontalmente. Esta técnica difiere de las técnicas utilizadas en los yacimientos convencionales en los que se utiliza el fracturamiento hidráulico y en los no convencionales de gas metano y las arenas bituminosas. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que en el país hemos hecho fracturamiento hidráulico en pozos verticales por muchos años. El primer fracturamiento vertical se hizo en Colombia en 1952, ya en el campo Sardinata en Catatumbo, para el año 54 ya estábamos en la Cira Infantas, y es así como llevamos más de 70 años de experiencia con yacimientos convencionales fracturados hidráulicamente. Campos como Cusiana, Cupiagua, San Francisco, el campo Guaduas son objeto de recobro mejorado con el fracturamiento hidráulico, entonces para nosotros no es un concepto extraño. Vamos apenas a revisar el concepto de yacimientos no convencionales, puesto que no es el objeto de esta charla, asumimos que se tiene el conocimiento, pero para establecer unas ideas básicas y seguimos al concepto de pilotos. Esta es una foto de una lutita, una materia con alta riqueza orgánica, como podemos ver por su color, la cual en condiciones adecuadas de presión y temperatura nos pueden entregar hidrocarburos. En
En el yacimiento convencional, en el sistema petrolífero convencional, este hidrocarburo se va a almacenar en una roca porosa, en este caso una arenisca, la cual nos puede, mediante uno o pocos pozos, entregar el hidrocarburo. Yo lo asimilo en este ejemplo con una dona, es el ejemplo de la dona. Para llegarle a la fresa, en el centro de la dona basta con perforar un pozo o de pronto unos pocos pozos nos permiten encontrar el yacimiento, lo cual denominamos en forma moderna yacimientos discretos, en comparación a los yacimientos continuos, que son los que nos entrega directamente la roca generadora y el que lo llamo el modelo tipo tiramisú. Ahora vemos que un pozo horizontal está navegando la capa de interés y esta capa de interés se extiende por muchos kilómetros cuadrados en el subsuelo, por lo cual se les conoce más adecuadamente como yacimientos continuos. Así es que deberíamos conocerlos normalmente. El proceso del desarrollo de un yacimiento no convencional lo podemos dividir en 4 etapas. Vamos a verlas rápidamente. Una es la etapa de la exploración. Obviamente empezamos seleccionando la cuenca, adquirimos y evaluamos la información sísmica, hacemos la planeación socioambiental, perforamos unos pozos estratigráficos si es que no tenemos corazones y roca de allá de esa cuenca, hacemos los estudios de afloramientos y corazones para terminar con los mapas de play chance en lo que llamamos recursos prospectivos. En la exploración nos arroja recursos prospectivos, están solamente en el papel, ¿ok? En la etapa 2 vamos en la etapa de los pilotos. ¿Para qué son los pilotos? Vamos a perforar esos pozos iniciales que nos van a probar el concepto, vamos a aprender a diseñar la fractura y cómo se comporta, vamos también a monitorear esa fractura. Al mismo tiempo vamos haciendo un plan estratégico para involucrar a todos los grupos de interés, recuperamos fluidos, es importantísimo, evaluamos el estado de esfuerzos locales y al mismo tiempo definimos un marco regulatorio y ambiental. Esta etapa nos entregaría recursos contingentes. Miren desde ya la diferencia con los convencionales. En un convencional, con un pozo, yo ya declararía un descubrimiento, ya podría llegar a reservas. Aquí aún no puedo declarar reservas porque, es más, el hidrocarburo ya estaba descubierto. La roca, la roca originadora ya sabíamos que generaba hidrocarburo. Lo que no hemos sabido es cómo producirlo en superficie. Y de ahí que necesitemos pasar a las siguientes etapas, que uno es la curva de aprendizaje en donde se perforan más pozos de este tipo. Allá se define el número de taladro, pozos por años e infraestructura. Se define si hay viabilidad económica y comercial. Ahí se estandarizan y optimizan los tiempos y los ciclos de producción y calculan las inversiones a largo plazo. Aquí todavía no estamos produciendo, ya estamos entregando hidrocarburos en superficie, pero fíjense que hasta aquí hemos enterrado muchísimo capital. De ahí la importancia de que tienen que establecerse claramente las normas para el desarrollo comercial de estos yacimientos, para poder usted entrar en las inversiones iniciales de exploración, pilotos y cursos de aprendizaje, y allí sí declaro reservas y puedo entrar en la etapa de desarrollo. Ven ustedes un muñequito en el cual en subsuelo ahora estoy perforando muchos pozos horizontales, muchos de ellos desde la misma locación, lo que se llama un pad de perforación, y básicamente estoy tratando de interesar todo el subsuelo. Allí voy a establecer la fábrica de pozos, vamos a tener agregabilidad de pozos, es decir, el concepto de que un pozo tiene una declinación muy rápida y es necesario reemplazarlo con otro pozo, optimización de los campos y costos de producción y transferencia de utilidades a los stakeholders. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto, digamos, las generalidades de los yacimientos no convencionales. Ahora vamos a primero a manejar el concepto de qué es un piloto, después lo llevamos a los hidrocarburos y por último pasamos a lo que nos interesa, que es nuestro país, Colombia, ¿cierto? Entonces, una vez ya tengo mi piloto, ya puedo establecer si el hidrocarburo o no es recuperable comercialmente. Existen 3 tipos de piloto. A la izquierda están viendo una gráfica de Jeff Hawkins, quien desarrolló la Palm Pilot. El primero desarrolló un prototipo en madera y se dice en Time Magazine que él andaba con este prototipo explicándole su idea a mucha gente. Después ya desarrollaría el aparato como tal. Los 3 tipos de pilotos que conocemos son pilotos de prueba de concepto, responden a la pregunta, ¿tiene el modelo geológico el potencial de entregar hidrocarburos? Después vendrían otro tipo de pilotos que son los de evaluación técnica propiamente dicha, en las cuales me responden a la pregunta.
¿Puede el modelo geológico entregar hidrocarburos en forma comercial? Y finalmente están ya los pilotos de avanzada o pilotos tecnológicos en los cuales preguntamos, ¿puede esta tecnología mejorar un aspecto específico del desarrollo del proyecto? Como ustedes se dan cuenta, es en la medida en que voy cambiando de madurez o voy ganando conocimiento, voy cambiando el concepto de piloto. Se pueden desarrollar pilotos a la mitad del proyecto o después de que ya está desarrollado. Vamos a ver esto más con ejemplos. El primer caso es el conocido caso de Inglaterra. Este es el famoso pozo Preston New Road en Inglaterra. Ven ustedes el pozo vertical que perforaron, ellos van a unas formaciones del Carbonífero. El pozo vertical tiene que atravesar una serie de fallas necesariamente hasta encontrar el Carbonífero y navegar. Y ellos, ustedes lo saben por la literatura, encontraron que producen sismicidad con mucha facilidad. No estamos hablando de la sismicidad tipo Oklahoma, de pozos de disposición, sino sismicidad con el fracturamiento mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos planos que presentan slick sites, esas capas, esos planos se mueven con mucha facilidad y ahí se han producido sismos inclusive de magnitud Richter 5. Eso llevó a que las autoridades británicas se les establecieran lo que llamamos un threshold, o sea, una bandera roja de magnitud Richter de 0,5. Ellos solo podían operar bajo magnitud Richter 0,5 y si superaban esa magnitud tenían que detenerse. Estas son las conclusiones del estudio que analizó los resultados. Uno, la extensiva presencia de capas y de slick sites. La fractura, la altura de la fractura se vio limitada precisamente por esas capas, por ese espaciamiento. Las presiones se levantaban y hacían que se alcanzaran a interesar las capas las capas estratigráficas, entonces tenían que mantener las presiones muy bajas y finalmente concluyeron que las shale del Bowland no puede ser comercialmente explotado en este momento bajo la tecnología actual. Entonces, en Inglaterra tomaron una decisión muy sabia. El 1 de noviembre del 2019, el gobierno del UK estableció una suspensión a su apoyo para desarrollar un fracking en los UK, basado en un informe de la Autoridad del Petróleo que concluye, no es posible con la tecnología actual predecir con precisión la probabilidad de temblores asociados en la fracturación hidráulica, y allí es donde tuvieron que parar. Adicionen a eso que Boris Johnson entró al control del Parlamento británico, entonces la política de él siempre fue no estar a favor del fracking. No espero que me respondan, pero respondan ustedes mismos en sus casas. ¿Este es un piloto eh, exitoso o es un piloto fracasado? Bueno, espero que hayan respondido que es un piloto exitoso, porque precisamente el piloto cumplió su cometido, que es analizar todas las variables que están antes de un desarrollo comercial para tomar las medidas necesarias. Entonces, definitivamente estamos hablando de un piloto exitoso. Para eso son los pilotos. Caso México. Recuerden ustedes que México comparte las cuencas sedimentarias con los Estados Unidos, particularmente hacia el sur, hacia la región de Burgos. Ellos tienen la extensión sur de la cuenca del Eagle Ford. Y hacia el norte, en Chihuahua, algo de lo que es el Bond Spring se prolonga desde el Woodford y el Barnett. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, en el 2012, ellos inician un programa de pilotos y muy inteligentemente, miren el mapa de la derecha, miren ustedes la frontera entre los Estados Unidos y México. Este es el Eagle Ford que muchos de ustedes recordarán que presenta tres ventanas claramente establecidas de producción: gas, condensado y aceite volátil y negro. Entonces, los mexicanos empezaron muy cerca de la frontera en la ventana de gas con el pozo emergente 1 y les dio productor. Es una forma bastante inteligente de probar el play muy cerca donde ya es conocido. Siguieron con Habano en la ventana de condensado y gas húmedo y luego se salieron al Percutor, aquí mucho más lejos de la frontera, para ver cuál era la extensión lateral de ese play, resultándoles productor. Al 2012, estas bolitas representaban los pozos que tenían planeados. Arbolero 1 en particular ya no iba al Cretácico, sino iba al Jurásico. Y este es el pozo emergente con el que comenzaron. Se los quiero mostrar porque, bueno, es un pozo no muy profundo, son 6,000 pies de profundidad, va al Eagle Ford, navega más o menos 1,450 metros y fracturan 17 etapas. Quiero hacer énfasis en la geología de allá del Eagle Ford y del Burgos Basin.
es un campo de esfuerzos extensional, es un margen pasivo. Vemos una geología sin mucho fracturamiento, sin muchas fallas, relativamente fácil de manejar. Y esa es otra de las lecciones aprendidas. Hay que comenzar por lo conocido, por lo que no tiene mayores complicaciones y en donde pueda tener mucha probabilidad de éxito. Esta es una lámina ya del 2017 en las cuales nos dicen que han perforado 7, 13, 18 pozos. Mire todos los pozos que han perforado, muchos de ellos exitosos. Y aquí dicen en México se ha empleado la fractura hidráulica en 7.568 pozos. Cuando hablan allí de 7.500 se refieren a convencionales y no convencionales, pero la mayor parte obviamente convencionales. Nuevamente la pregunta, ¿es un piloto exitoso o no es exitoso? Bueno, es un piloto exitoso que muestra la extensión del play, pero ellos no han pasado a la etapa comercial. Recuerden que llega AMLO al poder, AMLO tiene unas ideas ambientalistas diferentes, dicen, no, México no debe hacer esto, preferimos comprarle el gas a nuestro vecino que es los Estados Unidos, y bueno, ahí estamos. Son decisiones políticas, pero que se basan sobre unos pilotos técnicos bien llevados y un conocimiento que ya le permite a usted tomar decisiones. Ahora pasemos a lo que sería el siguiente nivel de pilotos, el piloto técnico. ¿Qué es un piloto técnico? ¿Qué nos va a responder? Bueno, nos va a responder primero a la pregunta de la producibilidad del play, es decir, si entrega hidrocarburo, qué tipo de hidrocarburo entrega, cuáles son sus presiones, etcétera. También nos permite diseñar la extensión lateral de los pozos horizontales y su separación. La separación vendría dada por las dimensiones de la fractura que estoy logrando. De allí número de pozos, área de drenaje y pase en superficie. Nos permite hacer pruebas de espaciamiento entre tapas y cañoneo naturalmente, evaluar los costos y tiempos de perforación, mejores prácticas de construcción del pozo, define esfuerzos tectónicos locales, los cuales permiten establecer la espaciamiento de los horizontales. Adicionalmente, nos permite definir los esfuerzos locales. Miren que esto en Colombia es muy importante. En Colombia no es Texas, no es un ambiente extensional, un ambiente pasivo, es un ambiente transpresional. Aquí nuestros esfuerzos van a estar en la dirección del sigma 1 contra las fallas. Entonces, este es de los puntos más críticos que tenemos en Colombia y de los cuales realmente necesitamos tener mucho control. Adicionalmente, nos permitirá entregar muestras reales de agua de retorno, composición, volúmenes y datos que se requieren para refinar el método de disposición. No tenemos aún esos datos. Volúmenes de arena. Entonces volvemos a montear a todo el mundo. Perfecto. Volúmenes de arena y volúmenes de agua requeridos para la operación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, y perdón, me salté. El pozo piloto nos entrega muchísima información para la futura toma de decisiones. Finalicemos con el último tipo de pilotos, que son esos pilotos de avanzada. Hemos tomado aquí el ejemplo de Midland, Texas. Esta es la ciudad de Midland, por acá cerca del Panhandle en Texas. Ellos recientemente hicieron una serie de pozos ya después de haber perforado cientos de miles de pozos para ver cómo estaban funcionando la entrega de propante, cómo estaban funcionando las fracturas y todo lo demás. Este es el esquema, 11 pozos, este es el corte, fueron a los dos niveles, el Volcamp B y el Volcamp A, con diferentes tipos de zipper fracs. De resaltar en este test site es este corazón que tomaron como diagonal a varios pozos. Y entre las muchas cosas que están encontrando es que, por ejemplo, el propante no está llegando a todas las fracturas, que no se está interesando todo el yacimiento y que aunque ya llevan muchísimos pozos perforados, aún les queda mucho por mejorar. Este tipo de test sites han sido promovidos por el mismo gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de Energía, en la cual se unen academia, el operador o varios operadores y el gobierno para adelantar este tipo de estudios, y ya están planeando más de 7 test sites en diferentes partes de los Estados Unidos para mejorar los procesos que ya tienen. Con esto, entonces, vemos y terminamos esta parte de los pilotos y pasamos a Colombia. En Colombia, como les conté, evaluamos todas las cuencas sedimentarias y ranqueamos, llegamos a este punto en el cual como que admitimos que el Valle Medio del Magdalena, el Catatumbo y el Cesar Ranchería son las cuencas que tienen más prospectiva para este tipo de recursos. Empecemos por el Cesar Ranchería, en el cual, como ustedes saben, la formación La Luna tiene una madurez muy alta. Entonces, esa cuenca está en gas, en parte en gas condensado, parte en gas seco.
y se estima que puede tener por lo menos 10 TCFs. Pasamos al Catatumbo, que bueno, solo compartimos una parte pequeña, el Maracaibo Basin, pero está tectónicamente menos deformada, es unos monoclinales muy interesantes y tendríamos las ventanas de gas condensado hacia el norte, gas seco hacia el sur y la posibilidad de algunos hidrocarburos líquidos hacia el centro. Se estima hasta 1.4 terapies cúbicos de gas. Y finalmente el Valle Medio del Magdalena, que tiene su ventana de gas y también tiene su ventana de aceite. En gas, la parte occidental de la cuenca se presenta Gazprom con unos volúmenes de 4 a 13 terapias cúbicos y en líquido se ha estimado entre 4.000 y 7.000 millones de barriles. Recordemos que estos son recursos prospectivos, están en el papel y no han sido probados. Con esto, entonces, vamos a compararnos con lo conocido, con los Estados Unidos. Y quiero hacer énfasis en la importancia del área, de las grandes áreas son muy importantes. Este es el mapa de los Estados Unidos, allí dice 670.000 pozos horizontales fracturados al 2016, es el dato oficial de la EIA que encontré. No tengo el dato actual, pero yo estimo que estamos por cerca de los 800.000 pozos horizontales fracturados. Y quiero que nos fijemos principalmente a la izquierda hacia arriba en lo que es el Mountain, que empieza en Canadá y se extiende a los Estados Unidos hacia las Dakotas. Yo quiero que ustedes miren el tamaño de estas son reservas, 449 terapies cúbicos en reservas solamente en el Mountain. Para poner un punto de comparación, ustedes recuerden cuántas son las reservas de gas de Colombia. Son 4 TCFs. Solo el Mountain ya tiene 450 TCFs. Eso es muy grande. Pasamos al Marcellus en Ohio, Pensilvania, Nueva York, el cual tiene otros 410 TCFs probados, digamos, evaluados. El Haynesville con 74 TCFs, el Utica Shale con 38 TCFs y el Eagle Ford, tan conocido para nosotros por ser un buen análogo para el Cretácico, con 21 TCFs. Fíjense ustedes que aquí mal contados hay 1.000 terapias cúbicos, 1.000. Colombia tiene 4 TCFs de reservas y básicamente jamás llegaremos a ese tipo de volúmenes por lo siguiente, por las áreas. Miren el mapa de Colombia, la misma escala de los Estados Unidos y dentro del mapa de Colombia las cuencas del Valle Medio y del Catatumbo a escala para compararlos. Entonces pueden compararla con Eagle Ford, pueden compararla con cualquiera. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente que nuestras áreas son muy pequeñas, lo cual se traduce, mire, nuestros recursos prospectivos hablamos de que en gas tenemos entre 4 y 24 TCFs. Cuando usted pase eso a recursos contingentes, lo va a tener que castigar dependiendo del área que realmente tiene acceso, dependiendo de la producibilidad, dependiendo de las diferentes características, y vamos a tener entre 1 y 2 TCFs. ¿Reservas cuánto? Entonces, es relativamente poco si usted se compara con el primer productor mundial de gas en estos momentos, que es los Estados Unidos, pero para nuestra realidad es importante. Aquí dice, nuestro espacio disponible nos da para perforar entre 2.000 y 3.000 pozos horizontales. Puesto que no hemos evaluado cuál es el espaciamiento entre esos pozos ni la longitud, pues no sabemos cuántos son, pero sí sabemos que buenas partes de ese Valle Medio del Magdalena y de esa ranchería no son accesibles por condiciones de superficie, entonces el número de pozos se va a ver bastante reducido. Bueno, pasemos ahora a lo que se llamó, un momento. Vamos a admitir otros participantes aquí. Muy bien, ya. La famosa comisión de expertos del año 18. Entonces, ¿qué fue la comisión de expertos? En el año 2018, el Ministerio de Minas, la doctora Suárez, convocó a un grupo de 13 profesionales de diferentes disciplinas, hidrogeólogos, geólogos, economistas, ambientalistas, a que dieran su concepto qué camino debería tomar el país con respecto a los no convencionales. Esa historia usted la conoce mejor que yo. Ellos identificaron las afectaciones potenciales. Son, uno, afectaciones a los ecosistemas naturales, posibles derrames, mal manejo de fluidos en superficie y sobre todo que traemos muchos pasivos ambientales de las épocas en las cuales el Sistema Nacional Ambiental todavía no estaba operando, entonces esos pasivos ambientales también nos van a afectar. Contaminación del aire y de las aguas, terremotos, aunque aquí la palabra terremoto se refiere realmente a sismos. Para nosotros un terremoto es un sismo que tiene capacidad destructora, pero
Aquí se producen sismos desde magnitudes de -2 en la escala Richter a magnitudes de 4, etcétera. Salud pública, evidentemente, y afectaciones a la comunidad. Esas fueron como todas esas líneas que se encuentran que hay afectaciones, pero al mismo tiempo se producen beneficios potenciales. Esos beneficios potenciales son obviamente ingresos fiscales a la nación. Esta no es la charla, este no es el sitio para hablar de lo importante que son los hidrocarburos en el país. Basta con ver que en el 2015, cuando hubo la caída de precios, tuvo que haber una reforma fiscal que nos afectó a todos. Y en este momento, con los precios del petróleo tan bajos, pues simplemente no se sabe de dónde va a salir la plata para que funcione la nación. Empleo, desarrollo local y económico, y a mí me parece muy importante hacer énfasis en el desarrollo local, porque son estas comunidades que pueden verse beneficiadas en la producción de hidrocarburos, obviamente, y sobre todo en las reservas que nos permitan ampliar nuestra autosuficiencia, que en el momento está muy corta, 6 años para líquidos, 10 años para gas, y si no encontramos nuevos hidrocarburos, pues nos vamos a ver obligados a importarlos con todas las implicaciones que eso tiene. La comisión de expertos, entonces, propuso estas 4 etapas para avanzar en el problema. Uno, la evaluación de la situación actual. Esa fue precisamente en la que se ha estado en estos años. En la etapa 2, una vez se satisfagan unas condiciones previas, se podrían iniciar esos pozos pilotos de investigación integral, esos famosos PPII. Posteriormente, en una etapa 3, ejecutar esos pozos y acciones simultáneamente de líneas de base, de reglamentación, etcétera. En una etapa 4, evaluar los resultados de los PPI y definición respecto a seguir o no con la exploración y producción comercial. ¿Por qué dice aquí seguir o no con la exploración? Acuérdense del proceso, que es que con un pozo piloto usted no ha explorado, básicamente ha probado el concepto, ha obtenido hidrocarburo en superficie y tal vez sabe qué tipo de fluido tiene en esa localidad, pero la exploración es mucho más amplia, hay que hacer un número mayúsculo de pozos. Dicho eso, hablemos de la comisión de expertos. Perdón un momento que alguien rayó el tablero. Bueno, esperamos que no vuelva a ocurrir. El grupo de expertos recomendó unas condiciones previas que deberían darse para pasar a los pilotos. Vamos a leerlas. Primero, la ley de transparencia y cumplir esa ley de transparencia que existe, que todas las entidades sean transparentes, que se comunique, fluidos, químicos, etcétera. Identificar esas tecnologías de mínimo impacto y utilizarlas para el PPI. Aquí en este punto esto debe discutirse, porque una tecnología de mínimo impacto, no por moderna, ha sido una tecnología probada. Entonces, aquí no se refiere a probar las últimas tecnologías, sino que en los pilotos usted se va con tecnologías maduras, comprobadas en otras partes, y después sí puede probar otro tipo de tecnologías. Acordar los manejos de riesgos a la salud. Esto es importantísimo porque lo que último que usted quiere es afectar a las comunidades. Identificar y fortalecer la capacidad institucional, ajustar la regulación para la selección y seguimiento de las tecnologías de mínimo impacto, construcción de líneas base social, salud, económica, ambientales, ecosistemas. Esta construcción de líneas base es tal vez la parte más importante de todas las condiciones previas. Capacitación de personal local para que participe y se beneficie de las actividades y acordar los beneficios, los mecanismos y participación de veeduría ciudadana de los PPI. Estamos en el año 2018, los resultados los entregan en abril del 2019 y el doctor Felipe Bayón nos hablaba de esto, de una serie de esferas donde la línea base y ese monitoreo ambiental se conjugaban con mecanismos de participación ciudadana y transparencia a la información en sitios web de amplia difusión, de amplio acceso, llegando a una capacidad institucional demostrada en unas mesas técnicas de gestión del conocimiento y gestionando los riesgos que conllevan estas tecnologías. Todo eso alrededor de algo que es la licencia social, basada en el diálogo, la confianza y el territorio. Es decir, esa licencia social es la que enmarca todo el procedimiento. Entonces nos tenemos que detener necesariamente a analizar qué es la licencia social. Esa participación ciudadana se da bajo las bases del desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Quiere decir que cualquier proyecto económico o desarrollo económico de una región es viable siempre y cuando vaya de la mano con un medio ambiente sano.
Y es equitativa si va de la mano del desarrollo de la comunidad en la cual estamos operando. A su vez, la comunidad debe también ayudar a respetar y promover el medio ambiente para que sea vivible. Si sean estas tres condiciones, que lo económico, lo social y lo medioambiental están en armonía, tenemos un desarrollo que es sostenible en esa región. Y entramos al concepto de la licencia social. De abajo hacia arriba vemos cómo vamos pasando de un rechazo del proyecto, una retención o retire, en la cual pasamos a un límite de legitimidad para que el proyecto sea aceptado. El proyecto es aceptado porque se firma un documento, porque se firma un contrato, pero necesitamos continuar incrementando las relaciones de confianza y transparencia para pasar a que ahora la comunidad me lo apruebe. La aprobación es diferente a la aceptación, porque es que yo apruebo el proyecto cuando ya lo empiezo a ver como mío y empiezo a ver los beneficios del proyecto, porque ya he ganado credibilidad. Y finalmente, cuando he obtenido esa confianza de la comunidad, todos nos sentimos identificados con el proyecto. ¿Quiénes son todos? Los stakeholders son las operadoras, los entes de control y la comunidad. Todos sienten que el proyecto es suyo, entonces lo van a defender. Y si surgen problemas, pues los vamos a arreglar por el camino. Esa licencia social es importante enmarcarla dentro del concepto de que la entrega una comunidad. Pero ¿quiénes somos comunidad? Comunidad no somos solo los habitantes locales, los más afectados directamente por el proyecto, sino también los entes gubernamentales locales, la academia y aquellos que hemos estado interesados en el problema y que somos una comunidad digamos, extendida, válida. Entonces la licencia social la damos todos con prioridad particularmente de la comunidad. Así es que en abril del 2019 llegamos a lo que el Ministerio de Minas y en conjunción con el medio ambiente llamó el plan de alistamiento, que se prolongaba en ese momento, lo planificamos al 2022. Antes del 2017 hicimos todas las evaluaciones y se perforaron los pozos estratigráficos que les comentaba y básicamente ese plan de alistamiento constaba de 5 partes. La parte de aguas subterráneas en las cuales se identificaban, se evaluaban esos acuíferos y se empezaba su monitoreo a partir del año 2020 aproximadamente. Acuérdense del mapa de Colombia, que no son todos los acuíferos de Colombia, de la Amazonía, del Baupés, del Chocó, aunque sí hay que estudiarlos, sí hay que entenderlos, y en eso el Estudio Nacional del Agua ya ha avanzado mucho. Son esos acuíferos del Valle Medio y del Catatumbo los que necesitan entenderse en mayor detalle. En cuanto a la sismicidad, pues nosotros traemos una red de monitoreo de muchísimos años. Esa red ya es perfectamente válida, nos ha dado información sobre la tectónica tan activa que tenemos en el Valle Medio del Magdalena, sobre todo aquellas fallas que son activas y que podrían ser propensas a moverse, en las cuales la resolución 90341 nos especificaba unas distancias mínimas para separarnos de esas fallas y cómo debe hacerse el monitoreo. No obstante, el Servicio Geológico hizo la tarea, sacó la resolución que nos decía cómo hacer el monitoreo y ya hay estaciones dedicadas al monitoreo en el Valle Medio. Las pueden consultar en el catálogo del Servicio Geológico. En cuanto a la parte ambiental, se establecía lo que se llama Evaluación Ambiental Estratégica, EAE, para el monitoreo integral de todos los ecosistemas. Luego venía el sistema de registro, vigilancia y controlación de los fluidos, verificación, perdón, donde a partir de los fluidos que fuéramos obteniendo los íbamos monitoreando y finalmente está esa famosa capacidad institucional que se quejan tanto de que no hay capacidad institucional, que son débiles nuestras instituciones y básicamente debe hacerse un plan de fortalecimiento institucional. Eso es versión del 2019, ¿cierto? Había estudios que ya se habían entregado en el 2017 y para el 2018 se revisaron y se suponía que para mediados del 2020 ya tendríamos las licencias de exploración. El ANLA ya nos hubiera dado las licencias o les hubiera dado a los operadores las licencias y se hubiera podido hacer ese primer piloto a finales del 2020 para pasar a una licencia de desarrollo hacia el 21 o 22. Eso era lo que te tenía en mente y empezar un ramp up hacia el 2022. ¿Pero qué pasó? Entonces veamos la foto hoy. Primero, en normatividad. Es muy importante reconocer que en noviembre del 2018 el Consejo de Estado suspendió las normas que permitían explorar los yacimientos no convencionales, la resolución 9341 y el decreto 3004. A hoy están suspendidos.
Aunque se tenía el informe de la comisión de expertos, el magistrado Pasos en el Consejo de Estado solicitó un nuevo informe de la Universidad Nacional para que respondiera a una serie de preguntas y ese informe fue entregado ya, la universidad entregó, y el 25 de abril del 2020 estaba convocada la audiencia para dar las clarificaciones a ese informe, que en realidad fueron dos informes. O sea, la Universidad Nacional se dividió en un grupo que entregó un informe y otro grupo plural también que entregó otro informe y ambos deberían ser analizados el 25 de abril. Seguramente que esta fecha se va a aplazar. Ahí estamos. Sin embargo, en su sentencia, el Consejo de Estado dejó abierta la puerta a elaborar los proyectos piloto de investigación integral. Dijo, este es el camino de acuerdo con la recomendación del Comité de Expertos. Pasamos a las licencias ambientales. El ANLA archivó el estudio de las licencias ambientales solicitadas por Conoco. En marzo del 2019 esa licencia está archivada, tocaría volver a presentarla y suspendió el estudio de la licencia Guane de Ecopetrol. Esa está suspendida, esa se puede retomar con algunos cambios y aquí no nombran nada de la licencia de Exxon. Pasemos a los proyectos piloto de evaluación integral PPII. La ministra de Minas anunció que los nuevos protocolos de yacimientos no convencionales estarían listos en el primer semestre del 2019. Con esto del COVID-19 es probable que se corran o es probable también que estén trabajando en eso. Las operadoras ya están trabajando en los nuevos estudios de impacto ambiental, ya están adelantando esos estudios, entonces no les tomaría tanto tiempo entregar los nuevos estudios de impacto ambiental, obviamente cuando tengan los protocolos, y se podría empezar un año después de publicados. Esa sería como la situación en la que estamos hoy. Pero entonces, revisemos qué se ha hecho en cuanto al fortalecimiento de la capacidad institucional. De la cumbre del petróleo y gas, la doctora María Fernanda nos mostraba cómo se han establecido una serie de mesas institucionales en las cuales se ha venido trabajando ampliamente en el tema de sismicidad, no solo en definiciones al profundidad del basamento, sitios adecuados de inyección, etcétera. Esta normativa prácticamente está lista, la revisión de la normatividad. Aguas y biodiversidad, levantamiento de la línea base de agua y biodiversidad, aguas superficiales y subterráneas, la mesa de trabajo en salud, la mesa de trabajo en transparencia, la normativa técnica se considera que es completa y rigurosa y cuidadosa, pero está siendo revisada, y la mesa de trabajo social, donde se están identificando esos pasivos ambientales y se sigue construyendo confianza para generar la licencia social. Detengámonos acá un momento a repasar qué son los proyectos de piloto de prospección integral, ¿cierto? Un momento, le vamos a dar aquí acceso a otras personas. Los proyectos piloto de evaluación integral son procesos integrales de investigación técnica y científica de carácter temporal que buscan recopilar información social, ambiental, operacional y de potencial de gas y petróleo. Esa es la definición de la comisión de expertos. Bajo la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal y también buscan generar fortalecimiento institucional, promover la participación ciudadana y evaluar los efectos de esta técnica en Colombia. Vemos aquí que los proyectos piloto de investigación integral no encajan dentro de las definiciones de piloto que traíamos, puesto que incluyen la parte social, la licencia social, las líneas base, el fortalecimiento institucional y otra serie de puntos que son válidos para un piloto, pero entonces lo convierten en un intermedio entre un piloto de concepto y un piloto técnico. Pero precisamente miremos en dónde estamos y qué camino es el que hay que recorrer para llegar a esos proyectos piloto de investigación integral. Una vez se desarrolle el decreto, porque ese decreto hay que desarrollarlo, hay que crear unas comisiones, hay que nombrar unas mesas, hay que crear el centro de transparencia, hay que elaborar unos sitios para que se puedan consultar los datos y se tenga el concepto del Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado podría cambiar de opinión y decir que no se deben seguir adelante los PPIs o extender su alcance. El ALA nos entregará los términos de referencia, los cuales yo sé que le han estado trabajando y está bastante adelantado. Allí se terminarán de elaborar las líneas base, todas esas líneas base en salud, en aguas, en aire, en todo lo demás. Se procederá a hacer el diseño técnico de los pozos, esto le toma a las compañías algún tiempo y se haría el primer pozo para llegar a los PPI. Entonces, con esto vamos a proponer un nuevo cronograma en dónde estaríamos con respecto
a lo que habíamos dicho. Este ya es en abril del 2020, ya vimos que en el 2017 se entregaron los estudios de impacto ambiental, en 2018 los archivaron. Los requisitos técnicos y específicos del ANLA, esas son las normas que están impugnadas, pero entonces ellos están trabajando en requisitos técnicos. En la línea base de sismicidad se ha avanzado muchísimo. Lo primero, la resolución SG, la D149 nos entregó las bases para ese monitoreo, pero el Servicio Geológico ha trabajado en un nuevo protocolo que debería estar, ya puede estar a mediados del año. La evaluación ambiental ha avanzado bastante. Acuérdense que el proyecto MEDIA de la Universidad Nacional está desarrollando toda esta línea estratégica integral y ellos calculan que entre 2 años y 2 años y medio les tocará entregar los resultados. En cuanto a la construcción de la licencia social para operar, el gobierno hizo unos cambios al sistema general de regalías precisamente para corregir esas, digamos, problemas que surgieron de los cambios al sistema general de regalías cuando a las regiones se le quitó participación. Y en cuanto al fortalecimiento de la capacidad institucional en el Sistema Nacional Ambiental, se ha trabajado en ese fortalecimiento interinstitucional. ¿Qué viene ahora? Bueno, aquí vemos que aparece una sombra en el 2020, que es el COVID-19. Este acuartelamiento y esta pandemia nos empiezan a desplazar todo el cronograma, empezando por los nuevos términos que pueden estar a finales de este año o llegar al año entrante, y esas bases de comunicación y transparencia que tiene que desarrollar el decreto están por hacerse. En este momento podríamos ya hablar de que se entregan nuevos estudios de impacto ambiental para su estudio por parte del ANLA. El ANLA los estudiaría, los analizaría y posiblemente entregue hacia finales del 2021 su concepto para pasar a una licencia ambiental para los pilotos. Esta licencia sería solo para los pilotos. Y en las compañías entrarían a hacer el diseño. Mientras tanto, se va a seguir avanzando en la línea base de sismicidad y sobre todo en el mapeo de las fallas activas. No podemos descuidarnos que nuestra comunidad tiene mucho por hacer en el mapeo de fallas activas, que es muy diferente a todas las fallas o fallas superficiales. Son activas a nivel del yacimiento y activas de acuerdo a la información tanto geofísica como geológica que tengamos. La licencia social sigue siendo el core del asunto. No va a haber proyecto, digamos, integral si no tenemos si no todos como comunidad aceptamos que esto es algo en el cual debamos aventurarnos a nivel de estudio e investigación. Ojo, no estamos pasando ni al desarrollo de muchos pozos ni a la producción, estamos apenas en la etapa de investigación. Estas son esas mesas interinstitucionales que están hablando del fortalecimiento de la capacidad institucional y acá aparece una raya en el 2022. Ustedes pueden elucubrar de qué se trata. Bueno, sí, muchos de ustedes entendieron que aquí son elecciones presidenciales, el gobierno Duque termina aquí y comienza un nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno puede o no ser amigo de adelantar estos proyectos piloto. Entonces, el ideal sería que pudiéramos adelantar esos pilotos, digamos, antes de que termine el 2022. Me refiero a los proyectos de investigación científica, con el objeto de que el próximo gobierno tenga unas bases técnicas y económicas para tomar una decisión. El monitoreo sismológico debe continuar ahora con unos semáforos y unos thresholds que se deberá establecer, así como en Inglaterra, digamos, nos ponían un límite del 0.5, en Oklahoma son otros y monitores a los fluidos. Esa sería como mi visión de lo que es la hoja de tiempo. Entonces, hacia el 2023 podríamos estar viendo hidrocarburos. El año pasado sale los primeros borradores de un nuevo decreto para desarrollar esos proyectos de investigación integral y adelantar las investigaciones científicas que lleven a la evaluación de los no convencionales, y es el decreto 328 del 20 de febrero del 2020. Tuvo varias revisiones, se recibieron cientos de comentarios, algunos de ellos se admitieron, otros no se admitieron, y básicamente consta de 3 bloques. En un bloque hay una etapa de condiciones previas. Uno, levantamiento de las líneas base ambiental, salud, sismicidad y social. La creación de un centro de transparencia, la conformación de unas mesas territoriales de diálogo y seguimiento, donde hay representantes tanto del gobierno como de la comunidad, a la que hubiera más de la comunidad. Etapa de exploración y monitoreo, es la etapa donde se perfora, se completa y se estimula el pozo. Y viene una palabra muy importante, dimensionamiento del yacimiento. Esta palabra, digamos, nos va
a causar muchos dolores de cabeza. Porque una cosa es usted evaluar sus fluidos, tenerlos en superficie y tener unas bases para usted continuar la exploración. Y otra cosa es que aquí en este decreto se habla de dimensionar el yacimiento, lo cual solo se logra con muchos pozos. Gestión y complementación de aspectos técnicos, ambientales, sociales e institucionales. Y vendría la etapa de evaluación. Una vez se terminen esos pozos, el comité evaluador estudiará los resultados de las investigaciones y definirá la posibilidad de continuar o no con la evaluación. Entonces, esos pilotos del 328 del 2020 establecen unas líneas base que deben estar previas a la realización de los pilotos y, un momento, limpiamos aquí. Gracias. Habla del decreto de al menos 2 pozos. Pues 2 pozos tiene mucha lógica. Un pozo a usted le puede salir malo o le puede dar muy buenos resultados. Usted tiene el segundo pozo para verificar que lo que hizo está bien y además 2 pozos es suficiente para evaluar una cierta área. Dimensionar el yacimiento, que es algo que vamos a discutir más adelante, va a un comité evaluador que toma la decisión con estos resultados de proceder o no a la exploración. Eso es básicamente los lineamientos del decreto 328 del 2020. Aquí hay un asterisco que dice: el Ministerio de Minas y Energía establecerá las ubicaciones y una vez evaluados el número de pozos autorizados, establecerá el número de pozos adicionales que pueda desarrollar un contratista PPII para los mismos efectos de naturaleza científica y técnica. Entonces vemos que no son 2, son muchos pozos, 4, 8, 16. No lo establece el decreto, estamos, digamos, sin la reglamentación, pero seguramente que será un número plural de pozos, no serán solamente 2. Y aquí es donde viene, digamos, como el centro de la charla. Esos pozos pilotos de investigación integral de la Comisión de Expertos, ¿son los mismos pilotos del decreto 328? Yo creo que la respuesta es no, son diferentes. Los unos son unos pilotos extendidos a la parte social y ambiental, los otros son unos pilotos extendidos a la evaluación económica. ¿Quiere decir que estos dos conceptos riñen? Para nada. Vamos a buscar dónde es que encontramos el punto intermedio y cómo es que el decreto 328 nos da las bases para proceder con esos proyectos piloto en el sentido que le dio la comisión de expertos. Empecemos por responder si hacer o no hacer los proyectos pilotos integrales ahora. Cada uno en su cabeza podrá tener unas diferentes ideas, pero básicamente voy a basarme en lo que ha aparecido en notas periodísticas de los últimos días. No, no hacer los pilotos porque el precio del petróleo está por debajo del break-even y no sería rentable. Para los que no conocen qué es break-even, es ese costo del proyecto en el cual usted sale ras con ras y apenas recupera sus inversiones. Y para los yacimientos no convencionales de Estados Unidos, ese break-even vino bajando de $60, 55, 50. La crisis del 2015, que fue básicamente por caída en la demanda y por exceso de oferta, porque los Estados Unidos empezaron a producir mucho petróleo por fracking, los saudis abrieron las llaves, bajaron el precio del petróleo, pero empezaron a presionar a los científicos norteamericanos a ganar eficiencias, a hacer mejor las cosas, y lo que se logró fue que el break-even bajara hasta valores de $40. Hay inclusive algunas cuencas que trabajan por menos de $40. Eso sí, a $20 ninguna. Y en Colombia estaríamos muy por encima de ese valor. Entonces, al precios de hoy, no es rentable no hacerlo. No hacerlo porque va en contra de la transición energética. Entonces, ¿qué es lo que se alega? Que si seguimos dependiendo de los combustibles fósiles, pues no vamos a tomar en serio la transición energética o mejor aún la diversificación, y Colombia se va a empezar a retrasar en esa agenda. No, porque atenta contra el medio ambiente y la salud. Son todas esos razonamientos que están en discusión en el Consejo de Estado. Y finalmente no, porque mientras que en Colombia se está pensando en hacer fracking, el resto del mundo se está moviendo en otra dirección. Esto apareció en El Tiempo, en abril 4, en un artículo que se llama ¿En qué va el fracking en el mundo? Vamos a responder estas preguntas desde la información que tenemos. Uno, el precio del petróleo. Entonces, para ninguno de nosotros es un secreto que el precio cayó abruptamente con esta crisis entre saudis, rusos y norteamericanos. A precios en esta gráfica estaba por $24.98, pero rozó los 20 y los $19. Estamos hablando del precio WTI, el Western Texas. Y
aunque ha rebotado un poquito en los últimos días con algunas noticias, pues está a esos valores. No vamos a volver a precios de $110, que los vimos antes de la crisis del 2015. Miren la caída del 2015 tan abrupta, donde también llegamos a precios de $25. Luego vino la recuperación y luego vino otra caída. Lo que sabemos históricamente es que este commodity se comporta cíclicamente y que él de alguna manera va a retomar un precio promedio, no sabemos cuál, pero es casi seguro que llegan a un arreglo político en el cual no se quieren hacer daño. $40 no es un precio que le convenga a los saudis, tampoco le conviene a los rusos, sino que sabemos que es un precio en una franja que va entre 50 y $65. Y allí empiezan a ser económicamente rentables los no convencionales y Colombia entra en ese juego, ayudándose también de los beneficios tecnológicos que desarrollen esta nueva caída. Entonces, los no convencionales que se estudien hoy mediante los proyectos piloto de investigación integral no van a ser evaluados con los precios de hoy, sino de un futuro, que no sabemos cuál es, porque es allí donde vamos a empezar a producir. Entonces, la primera premisa no es válida porque estos son precios a largo plazo. Segundo, la transición energética. Mucho se ha dicho respecto a esa transición energética. De todas las gráficas que podía citar, traigo esta de la UFME del 2019. Concretamente, es una gráfica de mayo del 2019. Yo sé que a esta época hay una diferente de la UFME, pero aún no tengo acceso a ella. Básicamente, ¿qué dice la gráfica? En la izquierda está la demanda de energía de Colombia, el consumo de energía, y este es un escenario de los muchos que hay que se llama el 266. Aquí está explicado, no traten de leerlo. Esta es una gráfica que va desde 1980 hasta el 2020 y se proyecta hasta el 2050. Vemos básicamente que para la UME al 2050 el petróleo, el gas natural y el carbón mineral al 2050 todavía van a ocupar a las 3/4 partes de la canasta energética. Es decir, somos un país y un planeta que depende de los hidrocarburos en el largo plazo. Esta biomasa verde que ustedes ven aquí en esta franja no es que ayude mucho porque lamentablemente hay que reconocer que en el país todavía hay 1.500.000 familias que cocinan con leña y es aquí donde deberíamos nosotros también ayudar. Hidroenergía es la energía hidráulica. Afortunadamente nuestra matriz eléctrica depende en un 70% al menos de energía hidráulica y otros renovables. Miren lo pequeña que es la franja de no renovables a pesar de que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos. Shell, en su documento Sky Escenarios, muestra diferentes escenarios de futuros energéticos y les resumo, al año 2070 tienen un escenario en el cual, si se siguen todas las recomendaciones de los acuerdos de París y de Tokio y demás, si hay conversión eléctrica, si dejamos de quemar biomasa, si bajamos consumo de carbón, al año 2070 el planeta todavía debe depender en un 50% de los combustibles fósiles, 50%. Quiere decir que aunque no nos guste, estos combustibles fósiles son la base de la matriz energética y deben ser el apalancador natural para incrementar esa renovación o esa transición energética a fuentes renovables. Tercero, daños al medio ambiente. Mucho se cita un informe de la EPA del 2016 en el cual se dice que hay daños a las aguas, que hay daños por integridad mecánica de los pozos y que hay daños inclusive en la salud. Sin embargo, cuando usted lee el informe en detalle, se da cuenta que de pronto las cosas no se están diciendo como son. Mire la captación de aguas. Dice, el fracturamiento hidráulico puede impactar los recursos de agua fresca si se capta en épocas de baja disponibilidad o en áreas con recursos limitados en declinación. Aquí hay que entender que en Colombia el agua no va a venir de acuíferos aprovechables para el ser humano ni para la industria. Va a venir o de acuíferos que son muy salinos y que tienen otras capacidades, o de captación en época de lluvias, de otro tipo de aguas. Derrames de fluido de fractura de químicos en aguas de producción, grandes volúmenes o concentraciones. Mire que los daños en superficie se refieren a esa de derrames. Accidentes siempre va a haber. Y algo que en nuestra industria nos hemos cientificado es en identificar esos riesgos, mapearlos y tratar de mitigarlos. Pero también aceptamos que accidentes puede haber y en esos casos debe haber unos planes de contingencia que cubran esos riesgos. Pero no es que aquí no va a haber un derrame, no va a haber una falla de un casing, pero vamos a tratar de evitarlo al máximo.
3. Durante la inyección de fluidos o fractura debido a por integridad mecánica. Mire, el 0,11 a 1,1% de los pozos han presentado desperfectos en integridad mecánica. Si ustedes se dan cuenta, la cifra no es tan alta para una cantidad de 800.000 pozos, pues esto es un número importante, estábamos hablando de 80.000, de 8.000, perdón. Pero y en Colombia, si fracturamos 2.000, pues entonces estaríamos hablando posiblemente de 20 pozos, que son muchos, y la idea es ser estrictos en el seguimiento de esta integridad mecánica. Y daños directamente entrando a los recursos subterráneos. Este caso sí que es más raro, pero allá se presenta porque allá, recuerden que la mayoría de las captaciones son por pozos propios. Allá el agua del subsuelo pertenece al propietario de superficie y el número de pozos de captación de agua es un número grandísimo. Tercero, ¿se acuerdan que decía la tendencia del mundo es a no hacer los no convencionales? Y tomo esto de Colombia Libre Fracking, donde nos dice está prohibido en Francia, en Bulgaria, en Alemania, en Reino Unido, etcétera. Nos dan una cantidad de países en los cuales está prohibido, pero no nos dicen en los cuales está permitido. Yo traje apenas unos pocos ejemplos. Miremos por qué está prohibido. Francia. En el 2011 prohibí la evaluación de los no convencionales sin haber hecho estudios científicos. Miren que es una decisión netamente científica. Pero fíjense en la columna número 2. Este es el puesto que ocupa como productor mundial de hidrocarburos, 69. Entonces, siendo un país neto importador y sobre todo dependiendo en su matriz energética de la energía nuclear, pues ellos no les importa prohibir el no convencional porque tienen otras presiones políticas y otras decisiones. Lo mismo se puede decir en Bulgaria, donde tampoco hicieron los estudios. Alemania es un caso muy interesante. Mire, ocupa el puesto 43 en el rango de países productores, no es tan importante, pero lo tuvo permitido hasta el 2013. Después entró en una moratoria y la comisión se debe pronunciar en el 2022, pero los quiero invitar a que busquen un informe que se llama ACATEC de los alemanes, en el cual muestran las bondades y que los riesgos son mitigables y controlables, entonces podría ser un país que en el corto plazo podría estar aprobando los no convencionales. Miremos muy rápidamente una corta lista de los países donde sí se permite. Argentina, pues ya está produciendo de vaca muerta, puesto número 24. Austria, pues tiene unos estudios estrictos, pero lo permiten. Canadá lleva más de 200.000 pozos horizontales, puesto número 5. China, ya está produciendo también en no convencionales, puesto 6 de producción. Dinamarca, ¿quién lo dijera? Dinamarca con todas sus restricciones ambientales y lo permiten. España, se dice que España lo tiene prohibido, pero no es así. Allá está permitido, hay empresas para operar, sin embargo, debido a los bajos precios del gas y a mucha oposición de comunidades locales, por ahora han renunciado a la licencia. Nueva Zelanda, Polonia. Polonia es un caso muy interesante. En Polonia, con los pozos Liebna y Libra y todos estos, hicieron hasta 50 pozos para tratar de evaluar su recurso porque ellos son netos importadores y han tenido problemas con la fracabilidad del yacimiento. Lamentablemente la roca de ellos no es muy buena para producir, aunque no han renunciado completamente. Rumania, Sudáfrica, Ucrania, Chile, Libia, Venezuela, obviamente. México, allá veíamos el caso de México, en junio del 2019 AMLO frena los permisos. Pakistán, Algeria, Suiza, Reino Unido, que ya lo vimos, y detengámonos en los Estados Unidos, el primer productor mundial de yacimientos no convencionales. Nos nombran siempre que está prohibido en los estados de Vermont, New York, Maryland y algunos counties de California, Colorado, Maine. Sí, pero es que allá son 40 estados. Entonces, con excepción hecha de Hawái, hay como 30 y pico estados donde sí lo permiten y los vecinos de Nueva York, que son Pensilvania y Ohio, pues les están entregando el combustible que ellos necesitan. Recuerden por qué en New York se hace la prohibición. Primero, porque la formación Marcellus allá tiene presencia de radionucleidos dañinos para el ser humano y porque pues Nueva York, su economía depende de otras cosas, de cualquier cosa menos de los hidrocarburos. Entonces para Nueva York era fácil, digamos, básicamente fácil cerrar esto, lo mismo para Vermont y Maine, que son sus vecinos. Si nosotros hubiéramos estado en Nueva York y hubiéramos tenido ese tipo de contaminación, nosotros también nos hubiéramos visto obligados a prohibir esto. Pero es probable que en algunos condados se abran los permisos. Y finalmente, aquí no voy a hablar en esta charla de radioactividad, pero hay que recordar que lo que importa no es la presencia, porque todas nuestras formaciones geológicas tienen presencia de radionucleidos, de potasio, de uranio, etcétera.
Lo que importa es su concentración, si se acumulan, cómo los maneja usted y sobre todo qué medidas de mitigación está tomando. Entonces, los corazones que se han tomado en la formación de la Luna no han dado muestras de radioactividad, pero eso hay que monitorearlo. Terminemos esta parte y lleguemos a como lo que más nos interesa y es la pregunta, ¿dónde se harían esos proyectos piloto? Bueno, la respuesta corta es no lo sabemos. Y si ustedes esperaban que yo les dijera, bueno, son en estas coordenadas y vamos a tomar nota, pues no, nadie lo sabe realmente. En este momento falta mucha tela por cortar, pero lo que sí sabemos son algunos elementos que nos permiten hacer algunas hipótesis. El primer elemento es obviamente que sabemos en qué cuencas sedimentarias se van a empezar, en el Valle Medio y en el Cesar Ranchería. Aquí no está el Catatumbo por otras razones. El doctor Armando Zamora, en una sesión informal de la Comisión Quinta de abril 7 del 2020, ¿y qué datos nos dio? Son 4 proyectos piloto en 4 empresas que se les seleccionara en un concurso de méritos y entre los criterios de selección están las que ofrezcan mayor participación local. Entonces ya vamos teniendo más elementos. Pero también sabemos que hay unas empresas que tienen unos contratos firmados y algunas de ellas tienen la obligación de perforar un horizontal y estimularlo, por lo cual el diámetro de estos círculos con un 99% de confidencia nos dice los sitios donde van a ser. Y hay un cuarto sitio, que es el área de Drummond, en el Cesar Ranchería, que para mí tiene unas ventajas muy interesantes y es que estamos en una sola fase, que es gas, que es mucho más somero que los anteriores y que ya tienen experiencia con la producción de gas asociado al carbón. Entonces deberíamos también en un momento dado seguir el ejemplo de los mexicanos e irnos primero por los bangos bajitos, no complicarnos con multifase, sino ir a un solo tipo de fluidos. Y aquí viene ya como el final de mi charla, que es mi propuesta. Esta propuesta la he elaborado, digamos, con base en el decreto, con base en los estudios que se han hecho previamente, con base inclusive en las respuestas de los expertos de la Universidad Nacional, y en ningún momento representan ni la posición de la asociación, ni la posición de su Energy, sino son unas ideas que nos pueden servir para elaborar entre todos. Básicamente yo propongo adelantar un piloto de país y de industria. O sea, todos hacemos un piloto con veedurías constructivas, le hacemos seguimiento y lo evaluamos en un área que seleccionaríamos conjuntamente y que permite evaluar las variables sugeridas por la comisión de expertos, no solo la parte geológica y geocientífica, sino también la otra parte social. Esa área seguramente va a estar en el Valle Medio y va a tener que cumplir unos requisitos. Allí vamos a empezar por evaluar el pozo vertical. Si bien en el país se han perforado más de 25.000 pozos verticales, pues este es el momento en el cual las comunidades observen, sobre todo, cómo se protegen estos acuíferos de superficies que están aquí. La resolución 90341 es muy estricta y da unos lineamientos de cómo deben protegerse. Mire que hasta 500 pies por encima del último zapato. Y asegurarse con piezómetros y con muestreo físico-químico de que efectivamente esos acuíferos no se tocan. Ya tenemos la experiencia del pozo Prosperidad en Yopal 1, en donde a Gran Tierra se le exigió perforar unos piezómetros para evaluar la perforación del pozo. Esto demoró más de un año la perforación de ese pozo para Gran Tierra. Y al final de los 2 años se daban cuenta de que los piezómetros ni se dieron cuenta de que habían perforado un pozo, sus características físico-químicas son inalteradas, como era de esperarse, pero bueno, es para tranquilidad de todos. Seguiríamos con la perforación y fracturamiento del horizontal. Sería un horizontal de pocas etapas en donde haríamos todo el seguimiento en tiempo real. Se pondrían monitores en diferentes partes, así como cuando hacemos seguimiento de un pozo desde la oficina. Y esos sitios de monitoreo estarían acompañados por un profesional idóneo que pueda ir explicándole a los diferentes grupos de interés qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, presiones, si una presión de 2.000 PSI es alta, si 10.000 es alto, si 15.000 es bajito, que vaya asesorando para que sea una veeduría constructiva. Y esos grupos de interés darse cuenta de cómo es que fluye esta operación. En esta etapa de ponerse en conocimiento público el programa de bombeo y la composición del fluido y esas hojas de manejo de las sustancias químicas utilizadas. Los 2 dibujitos me los prestó Italo Bamón, porque es muy importante que se sepa que si bien son químicos que tienen sus propias propiedades, los porcentajes en los que utilizan son bajitos
Y muy importante, es que se ha dado a entender que estos químicos salen a la superficie y causan daños al medio ambiente y a la salud. No, señor. Estos fluidos de retorno están en tanques cerrados y se analizan y solamente si no tienen radionucleidos se disponen de una manera particular, pero si tienen radionucleidos tienen otro tratamiento. Pero no es de que vamos botando fluido por todas partes, no, señor. Termino con una lámina que siempre me ha gustado y esta es la foto de Puente Sogamoso. Puente Sogamoso queda sobre el río Sogamoso entre Puerto Wilches y Barranca Bermeja. La distancia es de 49 kilómetros, pero hoy para ir usted de Puerto Wilches a Barranca Bermeja tiene que recorrer más de 120 kilómetros porque tiene que dar la vuelta por allá por la Lizama. Solo tiene un puente que era de ferrocarril, pero el cual tuvo que convertirlo en un puente improvisado vehicular y peatonal. Ustedes ven cómo les pusieron unas tablas y por allí circula la gente. El tren ya no circula. Y básicamente es lo único que tiene el pueblo. ¿Qué es lo que digo yo? Que esta región de desarrollarse los proyectos piloto, como mínimo va a tener un impacto positivo en su infraestructura. Los que han visitado la región saben que allá no hay saneamiento básico, carecen de agua potable, carecen obviamente de disposición de aguas residuales, no tienen vías, no tienen buenos sistemas de educación, de salud. Estos proyectos piloto que se ha estimado que el país tiene 500 millones de dólares listos para estos proyectos piloto, pues hombre, con que la mitad de eso impactara a las regiones. Ustedes imaginan lo que son 250 millones de dólares en bienes y servicios en esas economías, más aún. Piensen ustedes que esos 500 millones de dólares no son plata que le va a hacer falta al gobierno en estos momentos de crisis porque forman parte de contratos, de condiciones contractuales ya establecidas. Y comparémoslo con Texas. Texas posee, mire, Santander tiene 400 kilómetros de vías férreas, pues en este estado. Texas posee 16.800 kilómetros de vías férreas. Toda la arena y la tubería requerida para el Permian Basin se mueve por tren. Hay 48 millones de toneladas que se movieron en el 2018 y básicamente el impacto en infraestructura es amplísimo. Si solamente nos quedara una parte de todas esas inversiones en nuestras regiones, nos daríamos por bien servidos. Bueno, reflexiones finales. Primero, respecto a los proyectos piloto. El piloto es la única forma de conocer si existen los recursos recuperables de gas y aceite y a partir de estos datos se podrán tomar las decisiones de si seguir o no adelante con la exploración y desarrollo. Es indispensable agotar la etapa de evaluación de pilotos para conocer con certeza el potencial del país, independientemente de la discusión política o económica sobre el modelo de desarrollo que debe seguir Colombia. Es decir, una cosa es la discusión política de qué modelo de desarrollo debemos seguir y otra cosa es dejar esto sin evaluar y simplemente decir, no, la ciencia no es para nosotros, la ciencia déjela para otro día, nosotros tomamos las decisiones sin esos datos. La única forma de tener datos es con los pilotos. Yacimientos no convencionales en Colombia. Uno, y aquí de pronto me van a excusar los amigos del offshore, los amigos de prospectos en tierra, etcétera. Al evaluar las demás posibilidades de incorporación de reservas de hidrocarburos, los yacimientos no convencionales son la fuente menos riesgosa y con más probabilidades de éxito de hallazgo. Eso puede ser discutible. Dos, el gas proveniente de yacimientos continuos está a nivel de recursos prospectivos y no se observa un escenario de pasar a recursos contingentes antes de 3 a 5 años, mucho menos de reservas. Si bien el gas es el combustible de la transición, Colombia debe entrar en una política a largo plazo que le permita diversificar eficazmente su matriz energética e incorporar un desarrollo económico que no dependa de los hidrocarburos. Entonces es obvio que los combustibles fósiles no están aquí para quedarse por séculas, que son un combustible mundial de transición, que tenemos que migrar no solo por medio ambiente, sino también por eficiencias a otro tipo de matrices, pero ya vimos en los escenarios que esto no es ni en el corto plazo, ni vamos a reemplazar el 100% de la matriz energética. Esta es una foto de Arlington, Texas. Básicamente ustedes ven el estadio de los Cowboys, ven por acá el estadio de béisbol de Arlington, en Texas, y por acá ven en la mitad del parqueadero un pozo. Es el Truman Drill Site. Los pozos aquí se desarrollan por debajo de las calles, tienen los nombres de las calles, Avenida Tercera, Avenida Washington, etcétera. Aquí hay un pond de agua fresca. Entonces quiere decir que estas cosas se pueden desarrollar en armonía con el medio ambiente, con la comunidad, con la naturaleza. Los riesgos existen, deben ser medidos y mitigados, pero la investigación es algo que tenemos que hacer.
Bueno, hasta aquí esta parte de la charla. Muchas gracias por su atención